Hola a todos, bienvenidos a un episodio después de mucho tiempo de no grabar el podcast. Es verdad. De no sé cuánto tiempo ya hace que no grabamos podcast. La verdad tiene bastante tiempo que no grabamos podcast. Sí. Estás en un tour de medios. No, la verdad es que no lo grabamos porque teníamos varias cosas en nuestra iglesia local. Muchísimas. Y muchas cosas externas en general, pero hemos de vuelta. Hemos vuelto, sí. Y con un tema muy de acuerdo al tiempo en el que vivimos. Yo creo que es un tema donde creo que no se puede hablar lo suficiente, o sea, como que uno no es como, uy, ya se habló mucho de este tema, porque creo que es bastante importante la cuestión acá, no solamente México o Colombia. Yo soy de Colombia, pero vivo en México, ¿no? Entonces vivimos en México. La situación que vive en estos países, sino que a nivel mundial hay cierta tensión social densa. Sí. En Latinoamérica. En Latinoamérica, en América. Literal, Ajá. sí, es verdad. Y yo creo que, una cosa a tener en cuenta es ninguna conversación, como tú decías, va a encerrar todo lo que implica. Y la razón por la que hablamos del tema que vamos a hablar hoy es porque, vuelvo a repetir lo que tú decías, pues somos colombianos, estamos en México y en ambos países uno ve este cierto tipo de agitación social y también la vemos en el resto de Latinoamérica y en América. Entonces creo que es una oportunidad con todo esto que está pasando, que toda la comunidad internacional ha visto en Colombia. Bueno, ¿cómo podemos verlo bíblicamente y presentarlo al mundo bíblicamente? Si alguien no creyente escucha esto, que pueda ver cómo el cristianismo tiene algo para aportar a la conversación y algo muy importante que aportar. Sí, yo creo que antes de empezar, sería bueno un poco de contexto de por qué específicamente escogimos este tema. Claro. ¿No? Sí. Lo que está pasando ahorita en Colombia es que hace unos días, en medio de una pandemia, trataron de sacar una reforma tributaria. Lo que eso significa es que iban a poner más impuestos en ciertas cosas básicas en medio de una pandemia. Y la gente pues obviamente salió a marchar. El caso es que los ánimos, por muchas razones un poco complejas, se calentaron. Hubo abuso policial, hubo agresión civil, es decir, los policías agredieron a los civiles y como respuesta los civiles agredieron a los policías, y la protesta agarró dimensiones muchísimo más amplias que simplemente la reforma tributaria, etcétera. Entonces como que básicamente hay un descontento nacional respecto a una situación que lleva mucho tiempo y varias situaciones de diferentes tipos de injusticias, diferentes tipos de inigualdades, etcétera, que vienen afectando el país. Y es algo parecido a lo que pasó hace un tiempo en Chile, es algo parecido a lo que pasó acá en México con diferentes movimientos. Es algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos a diferente escala en las últimas elecciones, que las cosas, pues la división política se ha visto impresionante. Entonces, como que todo esto, digo, nosotros hicimos un podcast acerca de la justicia social, pero creo que esto es como la expansión de eso. Es la expansión y yo creo que es un buen momento porque es como el evento y los eventos que suceden actualmente, o sea, en vivo, o sea, como que el minuto a minuto de lo que está pasando en el mundo entero tiene mucho que ver con la expansión del tema de la justicia social. Total. Yo creo que es bueno saber, nosotros como cristianos, o alguien que tal vez se pregunta que un cristiano, ¿qué está haciendo en un momento como este? ¿O dónde están los cristianos? Claro. El mismo cristiano decir, bueno, ¿yo qué parte tomo en una situación como esta? Exacto. Y yo creo que empezar por ahí y saber cuál es el rol que debe asumir un seguidor de Jesús en un momento tan denso como este. Yo creo que, esa es una pregunta muy importante y yo creo que como cristianos tenemos que ver qué es lo que permea nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo. Y también los no cristianos tienen que saber cuáles son los principios que fundamentan nuestra vida en general. Por ejemplo, un texto que me gustaría examinar un poquito hoy es Romanos 12.
porque Romanos 12 es cuál es el principio de la vida de un creyente y cómo se ve en la vida civil, ¿no? Entonces dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos o transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que, en otras palabras, vean cuál es y comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces lo que eso está diciendo es, lo que permea lo que nosotros hacemos es lo que Cristo hizo por nosotros. En otras palabras, el hecho de que nosotros hayamos puesto toda nuestra confianza en la obra de Jesús significa que la vida cristiana es pensar cómo puedo vivir tras las pisadas de Jesús hoy. Y en medio de la unidad cristiana hay espacio para la diversidad de maneras de aplicar algo según los diferentes contextos en los que uno viva. Pero una de las cosas que eso produce, uno de los frutos de uno tener una visión permeada por constantemente querer conocer y disfrutar una relación personal con Dios, es que en todo lo que yo hago, yo pienso, ¿cómo puedo conocer más a Jesús a través de esto? Y el fruto, como lo venía diciendo, de eso es, mi primera reacción cuando algo pasa no debería ser el pánico. Eso no quiere decir que un cristiano no luche con el temor, no luche con el miedo, pero un cristiano, una persona que ha puesto su confianza en Jesús, tiene un fundamento de dónde llevar. Nosotros hablamos del dolor y del sufrimiento hace un tiempo. Varias veces, de hecho, varias veces hemos tocado el tema. Sí, exacto. Y una de las cosas que hace es que en un tiempo de crisis nosotros tenemos dónde llevar nuestra incertidumbre. Entonces, como que automáticamente no es que un creyente tenga todas las respuestas o pretenda tenerlas, pero sabe dónde ir a presentar sus preguntas. Entonces, tiene que ir a la Biblia, tiene que ir a la oración, tiene que ir a otros cristianos, tiene que ir aún a la cultura en la que vive y ver qué clase de cosas es el clamor de la sociedad en la que vivo que realmente refleja lo que la Biblia dice. La Biblia es clara acerca de la justicia y hablábamos acerca de lo que es el principio bíblico de justicia retributiva y justicia punitiva, que es darle a cada quien, punitiva es que castiga y que como que corrige lo que está mal. También hablamos de justicia como darle a cada quien lo que merece. Y en la Biblia vemos que está permeado por el concepto de justicia. Dios es el justo, Dios es un Dios justo. Entonces, cuando hay un clamor en la sociedad por una injusticia que se está cometiendo, uno tiene que aprender a escuchar también a la cultura. Entonces, escucho la palabra de Dios, escucho la voz de Dios a través de la iglesia de Dios, pero también Dios se manifiesta a través de las verdades que proclama la cultura. Y eso es un principio bíblico. Santiago dice, toda buena dádiva, toda buena obra viene de lo alto. Yo sé que me estoy extendiendo, pero creo que es importante que nuestra primera reacción no sea, como dice Isaías 8, la desesperanza. Dice, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, no teman todo lo que ellos temen, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santifiquen. Es decir, Él es lo más importante. Él sea su temor y Él sea su miedo. Entonces, es decir, nosotros vamos a la fuente de aquel que está en control. Entonces, cuando dice Él sea su temor, Él sea su miedo, hay algo que está por encima de las circunstancias. Y es una esperanza que le da sentido a lo que vivimos. Nuestra esperanza y nuestra meta tiene que estar fija. En otras palabras, nuestra lealtad no es a un partido político, nuestra lealtad no es a un movimiento, nuestra lealtad es a una persona y es la persona de Jesucristo. Y la manera en la que vivimos eso va a tener implicaciones en todas las áreas, en la manera en la que estudiamos, en la manera en que hacemos política, en la manera en la que vivimos en la cultura. Entonces, esto se me hace profundamente importante entenderlo. Es decir, lo que nosotros creemos tiene consecuencias. Y si nuestra esperanza entiende que Jesús nos dijo, en este mundo sufriréis aflicción, mas confiad, yo he vencido, nos pinta una panorámica real y una esperanza real. Entonces, lo que quiero resumir esta primera parte de nuestra conversación es, para responder la pregunta que tú hiciste, mi rol no es simplemente
cómo respondo a esta circunstancia, sino que empieza en cómo tengo que ver la vida. Y la vida la tengo que ver como alguien que quiere conocer más del Jesús en el que ha creído y reflejarlo a un mundo que lo necesita. Entonces, cuando la gente dice, separa tus creencias de tu política, es imposible porque la política, las posiciones civiles de una persona están fundamentadas en sus valores más arraigados. Totalmente. Entonces, todo el mundo hace política desde sus convicciones básicas. Total. Y todo el mundo hace cualquier obra civil basado en lo que cree que está bien y lo que está mal. Entonces, básicamente, eso es. Yo sé que a muchas personas les gustaría un podcast que durara 5 minutos y lastimosamente nos hemos vuelto una sociedad que de pronto su fuente de información son o videos rápidos o nuestra fuente de información son comentarios fáciles de 2 minutos. de sobredimensionar. Ajá. Exacto, sí, comentarios de 5 renglones y ya, Sí, listo, estoy total. informado. Pero tenemos que pensar más allá. Entonces, nosotros no nos podemos conformar a la moda, Sí, sino a la a verdad. la verdad reflejada en Jesús. Y eso tiene consecuencias en la manera en la que vivimos. Y eso es importante para una persona que no es creyente, porque cuando escucha a alguien como yo decir esto, puede decir, bueno, su religión es lo que lo motiva a X o Y cosa, pero mi religión no es una posición política. Mi fe permea todo lo que yo soy, pero no implica que yo me haga parte de, por así decirlo, no me voy a conformar a lo que todo el mundo dice. Esto, mejor dicho, es lo más importante. No. Lo más importante es saber quién está en control al final del día y quién le da sentido al caos. Wow. No, y que la verdad muchas veces nos dejamos llevar, como dirían, loud minority y silent majority, que es... Traduce eso, por favor. Tus que- términos en inglés nos que intimidan. es la minoría ruidosa y la minoría silenciosa. No, la minoría ruidosa y la mayoría silenciosa. Eso ¿No acabo de decir, ¿no? No dijiste silencioso 2 veces. Ah, bueno, esa cosa. Ajá. Y que muchas veces nos dejamos llevar por esa tendencia de lo que hace ruido es la verdad. Y a veces es verdad, pero muchas veces requiere que nosotros seamos mucho más profundos de indagar la verdad Exacto. a través de la Biblia. Y yo podría resumir lo que acabo de decir en, básicamente, y es algo que estos días he venido pensando mucho, mis lealtades no están en un partido Eso. político, sino en la verdad del Evangelio. Totalmente. La buena noticia de que yo soy un pecador por el cual Jesús derramó su sangre llevando el castigo que yo merecía y dándome la vida que yo necesitaba. Básicamente es eso. Y al recibir esa vida, yo la reflejo a un mundo que necesita, que clama por justicia. Exacto. Pero la justicia empieza con una confrontación de nuestra propia injusticia. De ver, en vez de no solamente ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en mi propio ojo, empieza por decir, mi lealtad no está en una posición política que evidentemente tiene falencias, sino Exacto. en lo que Jesús hizo por mí. Sí, Y eso me lleva a tener una posición muchísimo menos alterada, exactamente. muchísimo menos apasionada por algo que es falible. Ajá. Entonces, ¿por qué hay tanta doble moral de lado y lado? Porque como ya tengo compromisos asumidos, no puedo admitir las falencias y por así decirlo, las lagunas morales Totalmente. de mi sección. Pero como creyente yo tengo libertad para decir, no, la verdad, necesitamos replantear cuál es el fondo del asunto. Y podemos tener la claridad para tomar posición frente a las injusticias que oprimen a aquellos que Dios nos llamó a levantar. Sí. Entonces, creo que eso es importante. Es muy importante y es justo como la idea que yo quería dar a entender, y es que nuestras lealtades deben estar en nuestra más grande convicción, que es Jesús. No es el líder de la oposición, ni la oposición, ni Exacto. es Jesús. Exacto, Entonces, exacto. por eso muchas veces nos dejamos llevar por el ruido más allá
de nuestras propias convicciones, porque tal vez en muchos casos no las tenemos claras, entonces somos fácilmente llevados por la corriente. Sin Literal. embargo, yo creo que también es inevitable ver el ruido y percibir que algo anda fuera de lugar. Total. Si me hago entender, y yo creo que la siguiente pregunta que yo me haría, y inevitablemente me haría, porque pues vivo en este planeta Tierra y veo lo que está pasando y veo las noticias y veo las redes y todo es un caos. Ujú. ¿Qué hago yo? O sea, o sea, me imagino que se preguntarían, ¿debo marchar? ¿No debo marchar? ¿Está bien marchar? ¿Está mal marchar? Ujú. ¿Qué posición asume un cristiano que dice, bueno, veo esta injusticia, veo que tal vez algo no está bien, pero también veo la manera tal vez que algunos lo llevan y digo, uy, tampoco está bien? ¿Qué posición se debería como asumir en ese sentido? Lo primero es, y creo que es con lo que acabamos el punto anterior, yo creo que hay por lo menos 3 cosas que nosotros somos llamados a hacer como cristianos y que yo creo que tienen mucho, moví el micrófono, que aportarle a la sociedad. Y lo primero es llamar a todos a ver que la injusticia que criticamos muchas veces la hacemos y ver que el problema va más allá, pero más adelante vamos a hablar de eso. Pero lo primero es, eso causa una actitud de humildad, no de yo soy mejor que tú. Y lastimosamente muchos no creyentes ven la iglesia y dicen, no, pero es que ellos se creen mejor que los demás. Y la verdad, el testimonio que yo como creyente debo dar es uno de mansedumbre a medida que me paro por la verdad. Y entonces tenemos ejemplos históricos de esto y más adelante vamos a hablar de esto, pero ¿es válido o no válido marchar? Y entonces podemos ver que la Biblia tiene una pluralidad de perspectivas o tiene una verdad completa, no parcial, del deber civil de un creyente. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee la carta a Santiago, uno ve que si uno le dice a alguien el Señor te ama, pero no le ayuda a suplir su necesidad, es como una fe sin obras, y la fe sin obras es muerta. Y al mismo tiempo uno ve la importancia de la oración dentro de la vida cristiana. Y yo creo que hay 2 cosas que necesitamos tener en tensión constantemente. El primero es, al ver nuestra propia corrupción y al ver la corrupción en nuestra sociedad, lo primero que uno ve constantemente como un patrón en la Biblia es la oración y el clamor. Es decir, llevar, como lo hablábamos al principio, nuestra frustración, pero no solo nuestro, no se trata solamente de nosotros, sino la frustración de la nación que clama con hambre y sed de justicia delante del Dios que es justo. Eso es lo primero. Y nunca podemos permitir por debajear el poder de una iglesia que ora. Pero la iglesia que ora, Exacto. entiendo, y el creyente que ora, no es un creyente que no hace nada. Es un creyente que hace, pero ¿cómo voy a hacer? Entonces no podemos decir que el fin justifica los medios. Como cristianos en ese sentido no somos pragmáticos, somos fundamentalmente comprometidos con hacer las cosas correctas correctamente. Porque uno puede hacer lo que es correcto de una manera ilegítima. Y eso cancela el mensaje que estoy tratando de dar. ¿A qué me refiero? Pablo habla en este mismo texto cuál es la consecuencia del evangelio en la vida de alguien. Y se ve algo como esto. Dice, por lo menos el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, es decir, de los otros creyentes, practicando la hospitalidad. Es decir, yo tengo una responsabilidad con la gente que tiene necesidad dentro de la iglesia. Bendigan a los que los persiguen y no maldigan. Gócense con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Unidos entre ustedes. Y este es un llamado a los cristianos como tal. No altivos, no orgullosos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Y algo que pasa mucho en la sociedad hoy es cuando veo una injusticia social, muchas veces levanto mi voz, y está bien levantar mi voz, pero en el levantar mi voz entonces creo que soy mejor que el otro. Y no veo que el otro es una persona, por más, mira,
tú puedes ver a la persona más opuesta a tus ideales posibles y aún así tú no eres nadie para tocarle su dignidad, no eres nadie para irrumpir y quebrantar los derechos de esa persona que tú estás defendiendo por alguien más. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá, dice, no paguen a nadie mal por mal, busquen lo bueno delante de todos los hombres. Esa es nuestra política, el bien común. Eso es lo que nosotros es, sí, el bien común, sí, los derechos y sí, la responsabilidad moral. Esas tres cosas. No me acuerdo si en la discusión pasada de justicia lo hicimos, pero en la conversación, en el podcast pasado, hablamos acerca de cómo Keller, en estos días estaba pensando en su libro porque alguien me preguntó qué libro recomiendas para este tema y hablé un poquito de ese libro. Se llama Justicia Generosa y en el libro él dice que los diferentes movimientos políticos tienen un concepto diferente de justicia. Unos dicen que la responsabilidad moral es lo más importante, otros dicen otra corriente, y esto está basado en un estudio de un psicólogo de Harvard no cristiano. Otros dicen que es los derechos individuales y los derechos individuales priman, y otros dicen que es el bien colectivo. Pero una cosmovisión bíblica, o sea, una perspectiva bíblica me permite ver que los tres son necesarios. Por eso no me puedo casar con una sola fuente o corriente política. Exacto. No porque no tenga posición, sino porque mi posición implica que hay una que es multifacética y es la más justicia. Allá del partido político en es más sí. allá del partido político y tiene muchas capas. Exacto. Que implican que yo me pare por la verdad en contra de alguien en todo momento. O sea, en otras palabras, somos exiliados políticos, pero siempre vamos a velar por el bien de todos. Entonces, ¿un cristiano debe protestar? Pues yo soy un cristiano protestante. Yo realmente hasta el día de hoy soy un cristiano protestante. Sí. Y eso quiere decir que por 500 años nosotros hemos estado protestando, parándonos en la verdad. Pero ¿cómo tenemos que protestar? Esa es la pregunta. Totalmente. ¿Cómo tenemos que protestar? Y un ejemplo claro histórico de esto, y hace poquito estaba teniendo una conversación con alguien al respecto y hablábamos un poquito acerca de Martin Luther King. Martin Luther King asumió una posición. Martin Luther King vio una injusticia y habló. Pero él modeló algo independientemente de... Porque hay mucha gente que critica a Martin Luther King Jr. porque su vida privada era muy diferente a su vida pública y podemos decir que en muchos sentidos como que... su fe no era totalmente ortodoxa, pero su práctica fue mucho más ortodoxa que aquellos que tenían una doctrina ortodoxa, pero no practicaban la verdad en la plaza pública. Sí. Entonces, Martin Luther King Jr. es un ejemplo de cómo se proclama la verdad del evangelio en la plaza pública, es decir, cómo la vivo. Y él protestó y se determinó contra muchos de sus contemporáneos, a pesar de que estaban de acuerdo en la lucha por los derechos civiles. Él estaba determinado a que su lucha fuera pacífica y fuera consecuente con lo que él quería. Si él quería reconciliación, que era lo que él soñaba, y en su discurso más famoso, ese era el mensaje. Yo sueño que un niño blanco y un niño negro puedan estar juntos en el mismo bus y jugar juntos. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje del evangelio. El evangelio es el mensaje de la reconciliación entre Dios y el hombre, y como consecuencia los que creen en él son agentes de reconciliación en el mundo. Entonces el mensaje de él en la plaza pública fue: yo no puedo anular con mi manera de actuar la causa que estoy proclamando. Y nosotros como cristianos tenemos que luchar por ser justos en la manera en la que clamamos por justicia. Totalmente. Entonces yo no tengo nada en contra de que una persona marche contra una injusticia política. Y muchos dicen, sí, pero Pablo nos enseña a someternos a todas las autoridades porque son impuestas por Dios. Eso está en el capítulo 13 y es absolutamente cierto. Y yo creo que dentro de una sociedad con un gobierno democrático, protestar está totalmente dentro de la legalidad. Por ende, no estoy cayendo en insurrección, sino transgredo los parámetros legales de lo que significa protestar. Entonces la protesta es legítima, marchar es legítimo, pero cuando la protesta se convierte en insurrección, deja de ser protesta y se convierte en una excusa para dejar ir todos mis peores instintos
hacia aquello que he catalogado mi enemigo y se me olvida que ese es un ser humano también creado a la imagen de Dios. Y creo que eso es un ejemplo que Martin Luther King Jr. dio. Y eso es algo a lo que la iglesia está llamada, modelar cómo, y hemos fallado en muchos sentidos. Porque en muchos sentidos nosotros somos llamados a modelar lo que creemos. Sí. Y en este lado de la eternidad no vamos a ser perfectos. Ni siquiera nuestros ideales o nuestros ejemplos en la historia fueron perfectos. Solo hay uno y fue Jesús. Sí, total. Y muchas veces la mejor manera de protestar es siendo consecuente con lo que yo creo. Sí, y que eso limpia, por ejemplo, la causa, por así decirlo. Literal. Porque Sí. muchas veces puede ser muy buena la causa, pero la manera en la que yo protesto puede manchar mi causa en sí y pierde absoluta credibilidad porque no va de acuerdo con lo que estoy. No puedo luchar por la paz con violencia porque no tiene sentido. Exacto. Y yo creo que como creyentes también hay razones bíblicas para el uso de la fuerza. Hay razones bíblicas, pero la insurrección no es una razón bíblica. Es diferente el contexto de una guerra al contexto de una protesta, porque tengo que recordar que dentro del marco, dentro de lo que yo vivo, el Señor le dio al gobierno la autoridad de imponer orden, usando también la fuerza. Sin embargo, cuando esa fuerza vulnera a las personas que está tratando de defender, tanto el gobierno pierde su razón de ser, y cuando se violenta y cuando como autoridad tú usas tu arma para matar a las personas que estás comendado a defender, pierdes con tu manera de actuar la credibilidad ante una sociedad a la que le debería servir. De la misma manera, si tú protestas por justicia e indiscriminadamente agredes a la persona que está ahí porque tiene un uniforme policial, y que probablemente solamente está haciendo su trabajo. En muchos casos. En unos casos no están haciendo su trabajo, en otros casos están absolutamente cumpliendo su trabajo. En otros casos no están haciendo su trabajo. Exacto, pero eso no me da a mí el derecho de violentar a alguien que fue creado en la imagen de Dios. Totalmente. Y yo creo que si nosotros vamos a la fuente de dónde viene la idea de la dignidad humana, viene directamente de una cosmovisión, de una ideología bíblica. Porque una de las cosas que está pasando mucho es que se está queriendo borrar, minimizar e ilegitimizar la idea de la dignidad. De hecho, un psicólogo muy famoso, Steven Pinker, escribió algo como la estupidez de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque si tú no eres sino la acumulación de tus átomos y los diferentes procesos químicos que pasan en tu cerebro, no hay nada que te dé un valor intrínseco. Pero si tú eres un ser creado a imagen y semejanza de un Dios real, entonces nadie tiene derecho a quitar la vida de otro indiscriminadamente. Y eso es a lo que Pablo va. Dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos. Dejen lugar a la ira de Dios. Entonces, si una persona no agrede cuando la agreden, ¿es que no le importa la justicia? No. Es que cree en aquel que tiene la panorámica completa para imponer justicia perfecta. Yo puedo o puedo no marchar, pero lo que sea que haga, lo tengo que hacer como para Dios, como creyente. Y cuando yo decido tomar una posición, que yo sí creo que se debe tomar una posición de trabajar por la transformación, esa posición se debe asumir con humildad, y trabajar por la mejora social es una responsabilidad de todos nosotros. Total. Como creyentes. Sí. Pero entonces, la manera en la que lo hacemos importa. Y hay un texto que para mí es fundamental en cualquier discusión acerca de defender la verdad. Porque como cristianos somos llamados a defender la verdad. ¿Pero cómo? Pedro nos lo explica. Dice 1 Pedro 3, si alguna cosa sufren por causa de la justicia, son dichosos. Eso es importante. Si alguna cosa sufren por causa de la justicia, son dichosos. Por lo tanto, no se amedrenten por temor de ellos,
ni se conturben. Esos son los que los atacan por su fe. Pero vuelve a decir, santifiquen a Dios en sus corazones. El principio fundamental de defender la verdad es que el Dios de la verdad sea la lealtad más importante, el amor más importante, el principio más importante que permee todo en mi vida. Entonces volvemos a lo mismo. No es la posición política de moda hoy. No es unirme al coro de voces por unirme al coro de voces, sino si me voy a unir a un coro de voces en una situación específica, más me vale que sea Exacto. con la motivación de reflejar a Cristo a través de lo Exacto. que hago, porque Él es mi primer amor. Y eso va a sonar muy loco para alguien que no conoce de Jesús, pero la consecuencia de eso es, yo creo en un Dios que le importa el necesitado. Yo creo en un Dios que le importa el que se duele. Yo creo en un Dios que vino a este mundo y tomó ese sufrimiento en sus propios hombros y no salió, y cuando vino al mundo no nació en un palacio, sino que nació en un pesebre donde nacían los animales. El Rey de gloria, creador del universo, nació en un pesebre, en una familia humilde, en un pueblo insignificante, y convivir de acuerdo a lo que predicaba transformó el mundo. Ahora, una vez yo santifico o busco en todo conocer más a Dios, amarlo más, reflejarlo y amar a otros como Él me amó a mí, que es el mandamiento cristiano, tengo que estar preparado para defender la verdad con una actitud, mansedumbre y reverencia. ¿Delante de quién? Delante del que me diga la razón de la esperanza que hay en mí. Es decir, el fundamento bíblico me provee a mí con las herramientas para pararme por la verdad sin importar la circunstancia en cualquier punto de la historia en el que yo me encuentre, y en este que es un punto delicado, la iglesia se tiene que parar por la verdad y tiene que modelar que pararse por la verdad implica tener una actitud humilde que reconozca sus propias falencias y reconozca su propia necesidad de transformación. Y esa posición la asumo porque tengo un compromiso con la verdad que he recibido. ¿Sí me hago entender? Y la manifiesto con mansedumbre y humildad. Sí. Que si yo voy a marchar, que la humildad sea, que hacerlo con humildad, que hacerlo para Dios y por el bien de las personas y no para ganar publicidad o popularidad. Por ejemplo, que yo no lo haga para que otros me aplaudan, que yo no lo haga para poder decirle al que no lo hizo, yo soy mejor que tú, sino para aprender a reflejar a Dios en todo lo que haga, a buscarlo y a amar al prójimo como a mí mismo y aprender a escuchar. Yo sé que es complejo, pero es a lo que estamos llamados nosotros, a amar al que nos odia, a servir a una sociedad y ser reflejo a la sociedad de la verdad de un Dios que vino a este mundo. El Padre envía a su Hijo para que lleve y vaya a los rincones más oscuros, más dañados, y lleve luz donde hay oscuridad, y ser luz en medio de la oscuridad. Un reflejo de Jesús es nuestro llamado. Y eso lo hacemos parándonos por la verdad, en mansedumbre, en humildad, así nos cueste la popularidad. Y que yo creo que también es bueno, o sea, sí, en esencia lo que tú decías, no hacerlo ni porque yo pueda entonces echarle en cara a alguien que lo hice, Sí, y tampoco porque alguien, haciendo. o porque tampoco alguien me diga, ¿por qué no lo haces? Yo lo hago. O sea, ni por el reclamo, ni por yo reclamar a alguien lo voy a hacer, sino que lo voy a hacer porque tengo la certeza de que Jesús lo haría, ¿sí me hago entender? Entonces, yo creo que la tercera y última cosa que yo tendría de pregunta sobre este tema sería, hay un momento en el que todo detona, ¿sí me hago entender? O sea, hay un punto de quiebre donde se pierde el control, y es lo que hemos visto en este tiempo. En todo, en cualquier, tal vez el evento más actual es lo que está pasando en Colombia, pero cualquier pequeña cosa se vuelve en un gran detonante para, pues sí, o sea, una bola de nieve, muchas otras cosas
en ciertos países, todo lo que pasó en Chile, lo que pasó en Estados Unidos. ¿En qué momento o qué pasa en el corazón de una sociedad o de un país para llegar al grado de tanta tensión social, de tanta tensión en el ambiente que uno dice, uy? Total, pues la verdad yo creo que es muy triste ver cuando en el mundo de hoy la mayoría de cosas, sí, yo sé que hay tensiones internacionales, pero últimamente hemos visto no tanto un país peleando contra otro, sino los diferentes países implosionando, es decir, están Exactamente. explotando uh, unos contra otros del mismo país y las divisiones y la polarización cada vez es más fuerte. Y la Biblia habla de esto. Uno de los libros más confrontantes, bueno, no todos los libros de la Biblia son confrontantes, pero en esto de cuando un experimento social, que al final del día cada país es un experimento social, falla y empieza a implosionar. Uno se pregunta cuál es el meollo del asunto. Y yo no Sí, pretendo decir cuál es el meollo del asunto, pero sí pretendo poder, no sé, plantar una semilla para empezar a pensar bíblicamente acerca de por qué estas cosas pasan. Eso no es solucionar el problema, pero es, según lo que Dios nos ha dado, cómo puedo yo aprender a pensar acerca de eso. Y la Biblia tiene un libro en específico de cuando Israel implosionó, de cuando el proyecto social de Israel pareció colapsar. ¿Por qué colapsó? Si son y si eran el pueblo de Dios, ¿por qué colapsó? El libro de Jueces narra la historia de un país que, siendo el pueblo escogido de Dios, decidieron tomar una decisión y la decisión fue: nosotros vamos a hacer nuestro propio estándar moral. mm, Es decir, cada quien va a decir qué es lo que está bien y mal para sí mismo y no va a haber ningún, y en la manera de comportarnos, en los ideales, sí, claro, nosotros creemos en Dios, pero en la manera de pensar era: yo voy a hacer lo que bien me parezca. Eso es, en otras palabras, es decir, yo voy a definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cuando yo me convierto en el árbitro de lo que está bien y lo que está mal en mi propia vida, me voy a dar excusas para hacer lo que mis instintos mm. hagan, y eso se llama lo que mis instintos quieran que yo haga, y eso se llama egoísmo. Eso es no ver que en todos nosotros hay un potencial semi-realizado, es decir, todos nosotros tenemos dentro de nosotros el potencial para hacer aquello que criticamos en otros. Y cuando tú te conviertes en tu propio estándar moral y le das la espalda a Dios, nosotros como cristianos entendemos que Dios, como es el creador del universo, es el que sabe en últimas qué está bien y qué está mal. Y Él ha revelado en su palabra y a través de la historia. ¿Y por qué estudiamos la historia? Estudiamos la historia porque en la historia vemos cómo Dios ha obrado, y por eso Israel registraba su historia. Y muchos comentaristas dicen que el libro de Jueces fue escrito en el primer exilio asirio de Israel. Y era: ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? Y ese recuento histórico era una manera de llevar al pueblo de Israel a pensar: en el momento en el que creímos que nosotros teníamos la capacidad para escoger lo que está bien y lo que está mal, aparte de Dios, en ese momento empezamos a distanciarnos unos de los otros en vez de unirnos. En ese momento cada quien empezó a ir por su lado. En ese momento se empezaron a cometer atrocidades que nosotros juramos nunca íbamos a cometer. En ese momento empezamos a ver a nuestro hermano como nuestro enemigo, y constantemente el libro de Jueces es una espiral descendiente hasta que en el último capítulo, en los últimos 2, 3 capítulos, hay una violación. Y la violación es horrible porque muestra el nivel de egoísmo, el nivel de autosuficiencia y el nivel de la ilusión de la autodeterminación, de la ilusión de creer yo me determino a mí mismo. Y culmina con una guerra dentro de Israel. Una guerra donde murieron cientos de miles de personas, hermanos contra hermanos, matándose. Y en esa guerra nadie termina feliz. En esa guerra todos se vuelven llorando porque una tribu del pueblo de Israel se murió. Y la conclusión del libro es: ¿cuál era el meollo del asunto? ¿Cuál era el meollo del problema? Y lo que más me impresiona son las
es literalmente el último versículo del libro de Jueces. Eso está en el capítulo 21. Dice el versículo 25, en estos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si nosotros no entendemos que todas nuestras posiciones políticas, como empezamos hablándolo, están permeadas por lo que nosotros creemos que es el ideal moral, que es el ideal de virtud, que es el ideal de todo lo que es bueno, de todo lo que es bello y de todo lo que es verdadero. Si no vemos que la fuente de todo eso es el creador de todo el universo, todo el tiempo vamos a cometer los mismos errores. ¿Y cuál es el mismo error? Sencillo. Cada quien hace lo que bien le parece. Entonces, hay que humillar el ego un poco y ver que eso que yo tanto critico en otros, si yo hablo contra la corrupción, pero hago trampa en mi trabajo, si yo hablo contra la corrupción, pero me copio en los exámenes, si yo hablo contra el abuso de la mujer, pero veo pornografía, si yo hablo contra las injusticias sociales de un gobierno que oprime al pobre, pero yo veo la pobreza y me hago el que no veo, entonces al final del día yo también soy parte del problema. Y la solución es voltear nuestra mirada al lugar de donde nunca la debemos haber quitado. Total. El problema está en que si cada quien hace su código moral, vamos a terminar justificando nuestros vicios más profundos y haciendo más daño. Eso no quiere decir que las personas no puedan hacer el bien. Todo el mundo en la teología cristiana hay algo que se llama la gracia común. Y los cristianos tienen que trabajar codo a codo para la mejora social con personas que no comparten sus convicciones no cristianas, en las que van a tener puntos de acuerdo para trabajar por el bien de la sociedad. Y los no cristianos los cristianos tenemos, los cristianos tenemos la responsabilidad de ser luz delante de nuestros amigos no cristianos, no de ser personas que se suban en un caballo de superioridad moral y menosprecien al otro, sino que vean que Dios ha implantado su imagen en aquellos que no comparten su fe y poder empezar un diálogo donde podamos ver que la Biblia tiene algo importante que decir y empieza por a Dios le importa la justicia y si cada quien hace lo que bien le parece, va a implosionar la sociedad como lo está haciendo. Y la verdad, creo que el primer paso es que la misma iglesia vuelva su mirada a Jesús, que la misma iglesia se preocupe más por ser, y por la iglesia hablo de nosotros como miembros, de la iglesia como institución, de cada uno como individuo y colectivamente, volver los ojos a Jesús, dejar de buscar respuestas facilistas y querer ser luz y buscar el bien común de nuestra sociedad, sabiendo que al final del día, en este lado de la eternidad, siempre vamos a ver injusticias, pero nuestra esperanza está firme en que Jesús ha vencido, que Él va un día a establecer, cuando Él regrese, un reino y todas las injusticias van a ser corregidas. Mientras tanto, nosotros luchamos por ser su reflejo en esta sociedad y trabajamos por el bien común. Sí, y que la verdad, yo creo que en el momento en el que nos creemos Dios como sociedad, empieza a fallar. Y creo que nos encontramos en un punto denso en el que grite más fuerte tiene la razón y pues no es así. Y donde la solución es callarme y humillarme delante de Dios para escuchar su voz. Exactamente, como que hay tanto ruido que perdemos la voz guía, si me hago entender, es como... Ya no sabemos qué escuchar. Exacto, entonces es denso, es fuerte porque
aún no es una crítica al exterior solamente, sino dentro de los cristianos. O sea, todos los seres humanos que tenemos esta tendencia de yo sí sé cómo hacer las cosas. Sí. Y la verdad es que no sabemos cómo hacer las cosas. La historia nos cuenta que no teníamos ni idea de cómo hacer las cosas, porque la verdad estamos en un tiempo denso, pero gracias a Dios por la Biblia, la verdad. Yo sí puedo decir que en el momento donde yo no sé hacer nada o no sé qué hacer en un momento como este, sé a dónde acudir, como hablamos al principio, sé a dónde llevar mis preguntas. Y yo creo que esa es la invitación también a todos, que puedan aprender y hacer el ejercicio de llevar sus preguntas al lugar correcto. Y de no querer manipular la Biblia para satisfacer sus preferencias políticas, sino también. decir, Señor, tú enséñame a pensar acerca de cómo actuar en la plaza pública. Que al final sí, porque todos, tanto la izquierda como la derecha, como la ambidiestra, va a fallar. Exacto. Y la verdad, nosotros, como creyentes en cierto sentido, somos, como lo decía, exiliados políticos. Sí, Solo estamos conformes hasta que Jesús vuelva y hasta que Él sea quien seque toda lágrima y quien corrija las injusticias. wow. No, sí, la verdad, yo creo que, aunque fue un poco más denso este podcast, porque, o sea, Porque es un tema denso, sí. porque es un tema denso y es el momento en el que estamos viviendo. Total. Siento que es necesario aprender y seguir aprendiendo y no conformarnos simplemente con ya está, ya sé. Entonces creo que es un buen momento para replantear exactamente y reflexionar en lo que estoy haciendo, por qué lo hago, para quién lo hago y con qué corazón lo estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que muy bien. ha sido un gran episodio. Ese fue el episodio más largo que hemos tenido. De esos difíciles de concluir porque es como... Puedes seguirla, ¿no? Sí, entonces uno puede continuar. Puedes seguirla, es verdad. Pero la idea es que los que lo escuchan continúen la sigan conversación. En su casa. Exacto. Exactamente. Pero bueno, es un gran episodio para regresar, la verdad, después de bastante tiempo. Es verdad, le metimos empeño a esto. De no tener podcast, pero bueno, nos vemos, diría la próxima semana, pero mejor digo en el próximo episodio. Exacto. Nos vemos en el próximo episodio y nada, ya está.